en este momento. Bendito Señor, muchas gracias por esta tarde, gracias por los hermanos que nos acompañan, gracias por los que van a escuchar este mensaje conforme pase el tiempo. Bendíceles, Padre bendito, y ayúdanos a nosotros y a ellos a entender tu palabra. Señor, reconocemos de que la palabra, las porciones bíblicas en las que estamos caminando en estos días son bastante grandes, bastante complejas, Señor, pero también son sencillas para los que quieren aprender de ti. Señor, ayúdanos a tener un corazón listo, no un corazón predispuesto, no un corazón lleno de otros pensamientos, sino un corazón que quiera buscar de tu gloria. Gracias por cada hermano que nos acompaña y gracias, Señor, por tu palabra en la cual podemos dedicar todo el tiempo que queremos, todo el tiempo que deseamos, con el único propósito de darte la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos en Romanos, capítulo 8. Este pasaje es bastante amplio, lo empezamos en la mañana, solamente nos quedamos en el versículo 28 y pues hoy creo que tampoco avanzaremos mucho desde el versículo 29 y como lo había mencionado desde hace tiempo, estar en Romanos es comparable con caminar hacia una montaña. Y Romanos capítulo 8 es la parte más encumbrada, la parte más alta, la parte más hermosa de la montaña, pero también la que donde escasea el oxígeno, donde se hace más difícil estar. Y es de que la porción que nosotros tenemos aquí, a primera vista, se lee en menos de 30 segundos, pero lo que Dios nos ha estado mostrando aquí es algo bastante hermoso. Veíamos en la mañana que estamos analizando que es el Dios de todos los tiempos y lo vemos que esos pasajes lo podemos ver o dividir en tres secciones: el Dios del presente, que es lo que nosotros encontramos en el versículo 28, y sabemos hoy, comprendemos y entendemos y lo hemos comprobado, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuándo? Hoy les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, ahí fue donde estuvimos en la mañana, vimos que Dios ama, Él amó primero y luego nosotros le amamos a Él. No existe nadie que haya amado a Dios, fue Dios quien nos amó a nosotros primero y en respuesta nosotros le amamos guardando sus mandamientos. Vimos que Dios controla todo, es lo que nos dice el versículo, que todas las cosas ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios, a los que han respondido al amor de Dios. Entonces, controla todo desde las bendiciones que trabajen para nuestro bien. Y recordamos el pasaje de Santiago que nos recuerda que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Padre de las Luces. En Él no hay mudanza, no hay variación, no hay absolutamente nada, no hay nada malo. Entonces las bendiciones obran para nuestro bien. Sin embargo, de tiempo en tiempo Dios permite una bendición que a veces nosotros no la valoramos como buena, que son las aflicciones. Y ya es curioso, nosotros aprendemos más en el valle de la sombra de la muerte que en la cúspide de la victoria. A veces cuando estamos más agobiados, más cargados, más tristes, con más problemas y más dificultad, ahí es donde nosotros aprendemos más. Así que todo obra para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, para que todo obre para bien, también nosotros tenemos que dejar que Dios haga su obra en nosotros. Finalmente vimos que Dios salva. ¿A quién? Dice, a los que conforme su propósito son llamados. Acorde a su propósito, Él llama. Y hoy estaremos tomando parte de este versículo, hablando del propósito, para poder entender algo muy grande. Y aquí es donde, ahora mencionaba con el hermano Darío, aquí es donde nosotros encontramos un punto de quiebre. Tristemente, estos versículos, muchos hermanos, aún sinceros, los utilizan para causar división. Hay doctrinas totalmente separadas, hay iglesias totalmente separadas por cómo leen estos versículos, y esa no fue la intención de Pablo. Recordemos lo que hemos visto en Romanos. Romanos capítulo 1, los primeros 15 versículos, presentación, el Evangelio. Pablo quiere llevar el Evangelio. Desde el capítulo 1, verso 16 hasta el 3, 19, encontramos a Pablo, ya no como el apóstol que se presenta para llevarles el evangelio, ahora lo vemos como el evangelista, hablándole a toda persona, sea judío, sea gentil, y le está diciendo, ustedes están bajo pecado. Y a partir del 3:20 en adelante, casi que hasta finalizar el capítulo 11, por decirlo así, nosotros vemos al discipulador, vemos a Pablo discipulando a la iglesia, le está explicando verdades. Entonces esto es para nuestra edificación,
no para nuestra separación. Tristemente, a veces se da para separación, lo cual está mal. La palabra de Dios no es para discutir, es para la mutua edificación. Entonces, por eso es que necesitamos de Dios para que nos explique esto. Un pequeño cuadro de lo que estamos viendo en estos versículos lo encontramos aquí. Estamos temprano en eso, el presente. Dios está con el creyente, Dios lo acompaña. Dios que ama, Dios que controla todo, Dios que salva. Todo acorde a su propósito. Ahorita lo vamos a explicar más. Vamos a ver en esta tarde el Dios del pasado, el Dios que está en el pasado, que lo abarca todo. Dios planea para el creyente, Dios conoce todo, el Dios que predestina, el Dios Padre. ¿Acorde qué? A su propósito, eso es importantísimo. Y a los que responden a su propósito, veremos el miércoles, si usted sí lo permite, el Dios en el futuro, el Dios compartiendo con el creyente, el Dios que llamó a salvación, el Dios que justifica, el Dios que glorifica. ¿Por qué dejo aquí recalcado el propósito? Porque todos estos verbos que a veces son complejos para nosotros están atados a su propósito. Antes de que hable, antes de hablar de predestinación, antes de conocer, antes de predestinar, antes de llamar, nos dice que todo es conforme a su propósito. Entonces ahí es donde vamos a estar ahondando en esta tarde. El Dios de todos los tiempos, pasado, presente y futuro. Hoy veremos el Dios del pasado, el Dios aún antes del tiempo actuando. Entonces, vamos a ver la primera sección. El Dios que conoce todo. Ve el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él, o sea, su Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. El Dios que lo conoce todo. Cuando hablamos de la iglesia, debemos de pensar aún antes de la misma creación. Hay una frase muy bonita que encontré ahí mientras revisaba textos y comentarios acerca de esto. Y alguien dijo en relación a Génesis y al inicio de todo, cuando Dios dijo, sea la luz, entonces fue la cruz. Antes de que nosotros pudiéramos pensar algo, antes de que el ser humano hubiese pecado, antes de que existiesen los animales, antes de las plantas, antes de las lumbreras, antes de todo, aún antes de la fundación del mundo, aún antes del primer minuto, antes del primer segundo, ya Dios estaba pensando en sus hijos, ya Dios estaba pensando en su iglesia. Y eso es más que un mero saber, es un conocer en amor. Cuando encontramos aquí dice porque a los que antes conoció, ese antes nos lleva aún más antes de Génesis 1.1, esa eternidad pasada, la cual nuestra mente no logra comprender. Ahí estaba Dios, ahí estaba nuestro Señor trabajando y es maravilloso. Dios conoció en amor. Vea segunda carta a Timoteo, acompáñame, no pierdan Romanos. Segunda carta a Timoteo 1, 7 al 10. Para que todos pudieran ver la diapositiva para que quedara más claro, pero va a quedar también en YouTube para que usted pueda disfrutarla después. Segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo 7 al 10. Pasajes muy utilizados, muy hermosos, nos animan muchísimo en una época donde Timoteo estaba con esos temores y con esas angustias. Ahí estaba Pablo animándole a él y diciéndole, Timoteo, ten en cuenta, tienes que seguir adelante, no hay vuelta atrás, y lo hace pensar en las cosas que Dios ha hecho. Segunda Timoteo 1.7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Ahí no sé si en su Biblia lo tendrá, pero a mí me gusta remarcar ese espíritu, recordándome el Espíritu Santo, es el espíritu de poder, de amor, de dominio propio, lo que obra Él. Dice, porque por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Recuerde que estamos hablando acerca del propósito, según el propósito suyo. Y la gracia nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero que ahora, en esta época, tanto en la de Pablo como en la nuestra, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Entonces, como les decía, estos pasajes son demasiado grandes, demasiado profundos para
poder sacarle todo el provecho. De verdad, mi deseo sería avanzar rápido en Romanos, pero estos pasajes lo llegan aquí. Dios nos conoció en amor. Vea lo que dice ahí, que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, según el propósito suyo, según lo que Él ya había planeado, según lo que Él ya estaba buscando para su iglesia. Recuerde, Pablo le está hablando otra vez en contexto de iglesia. En el capítulo 1 de primera carta de Timoteo habla nuevamente hacia los inconversos y cuál es la relación de nosotros con los inconversos de predicarles el evangelio. Pero aquí nosotros vemos que le está hablando a la iglesia. Dice que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, un llamamiento precioso, no conforme a nuestras obras. La gente puede pensar esta pregunta y no hay una respuesta que nos satisfaga más que darle la respuesta al amor. ¿Por qué Dios nos salvó? Porque nos amó. No hay nada bueno en nosotros, no hay nada que produzca algo meritorio para nosotros. Dios nos quiso salvar porque Él es Dios y Él ama. Fue lo que vimos en la primera sección de la mañana. El conocimiento de Dios, de su pueblo, no puede ser restringido a la mera previsión de eventos futuros, ni al conocimiento de lo que está pasando acá abajo. El conocimiento de Dios de ese pueblo que llamó no es simplemente saber de antemano lo que ellos iban a hacer. Cuando Dios piensa en la iglesia, no solamente piensa de ella en relación a lo que la iglesia va a estar haciendo. Aún antes de cualquier otra cosa, Dios estaba ahí obrando. Cuando pensamos en el propósito, estamos pensando en algo demasiado, demasiado grande, demasiado inmenso y demasiado hermoso. Y al fin y al cabo, estos versículos que están en Romanos, es para que nosotros nos quede claro un poquito, como lo que dice Pablo, la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, el amor de Jesucristo por nosotros. ¿Cómo es que Jesucristo nos quiso amar a pesar de lo que somos? Porque Él ya lo había planeado, amarnos, aun cuando nosotros estábamos en lo más sucio de nuestros pecados. La palabra sugiere un plan deliberado, una proposición, un plan anticipado, una intención, un designio. De las veces que aparece esta palabra en el Nuevo Testamento, se usa 4 veces para referirse al plan levítico de la proposición. Entonces, refiriéndose al pan de la proposición que se coloca delante de Dios. Pero la mayoría de las veces que cuando encontramos la palabra propósito, habla en relación con la salvación. Nuestra salvación personal no depende solamente de lo que nosotros podamos ver aquí. Fue bien planeada. Se pone en manifiesto una invariable fidelidad de Dios que espera la consumación de su gran plan para la iglesia. Lo que está claro aquí es que el propósito de Dios cuanto al hombre no fue producto de un pensamiento tardío, sino que se determinó antes de la fundación del mundo. Entonces, esto lo que estoy leyendo ahorita son algunos pensamientos de la Biblia Plenitud, Biblia del Diario Vivir y otro comentario por ahí. Nuestra salvación no fue la respuesta de Dios, uy, el hombre se perdió, hay que hacer algo. No, aún antes de que nosotros estuviésemos perdidos, Dios estaba ahí. Dios estaba ahí ya planeando, ya predisponiendo, ya escogiendo para ya atraernos a Jesucristo. Ya Dios está forjando el camino. ¿Por qué? Porque Dios ama. Entonces, el Dios que conoce todo, más allá del saber, es la planeación. Entonces, vea qué hermoso. Si usted ya aceptó a Jesucristo, regocíjese porque Dios siempre le ha conocido a usted. Muchas personas se quedan divagando. ¿Será que Dios me escogió? ¿Será que Dios me predestinó? Y ahorita explicaremos más la palabra predestinar. ¿Será que Dios, que yo estoy en los planes de Dios? La respuesta más simple, más sencilla es esta. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted está en el plan de Dios. Dios le conoció antes desde la fundación del mundo. Dios estaba trabajando para usted y Dios le va a llevar a la gloria. A veces nosotros nos ponemos a poner más de lo que la palabra de Dios nos presenta aquí. Entonces dice Romanos, a los que antes conoció también nos predestinó. Ahí está Dios obrando, está Dios trabajando. Aclaramos que Dios conoció a la iglesia, la conoció para salvación. No encontramos que Dios escogiera para salvación un grupo específico de personas. A ese sí, a este no, a ese sí, a este no. No encontramos eso. Lo que encontramos es que Dios eligió a la iglesia para ser salvos.
Nótese, en esta época, ¿escogió Dios para salvación a los judíos? No. Los judíos no son salvos simplemente por ser salvos o simplemente por ser escogidos por Dios. Ellos deben de arrepentirse y creer en Jesucristo. ¿Escogió a los gentiles? No ha escogido a los gentiles. Los gentiles deben de arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo. ¿Escogió a la iglesia? Sí. Sí escogió a la iglesia para salvación. ¿Por qué? Porque ellos se refugian en el plan del Señor. Una persona necesariamente que pertenece a la iglesia es una persona escogida, es una persona que Dios conoció de antemano. Notemos que lo que Dios está hablando, la sección que nos corresponde ver de Romanos, le habla a la iglesia. Y desde el punto de la eternidad pasada al tema de la salvación en Efesios, lo volvemos a ver en Efesios capítulo 1, nos vuelve a hablar en relación a la iglesia. Ahí nuevamente vemos que Dios está totalmente comprometido con salvar a su iglesia, la esposa del Mesías. El propósito de Dios es la salvación, que entremos en su gracia. O como el título de nuestro estudio que hemos estado viendo en Romanos, ser transformados para ser como Jesús. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas, que seamos transformados para ser como Jesús. Y si Dios tenía que enviar a Jesucristo, si Dios tenía que enviarlo a la cruz, si tenía que pagar por nuestros pecados, si tenía que constituir mártires para que la palabra de Dios llegara a nuestra vida, si tenía que permitir el renacimiento para que la imprenta y muchísimas cosas crecieran y la Biblia llegara a nuestras vidas, Dios lo iba a hacer, porque ya Dios había planeado salvarnos. Él conoce todo porque es Dios. Nuestro Dios es tan grande y complejo que no solamente ve lo que va a pasar en el futuro, sino que gobierna todo lo que pasa. Y aún antes de que sucediese, Él nos amó. Aún muertos en delitos y pecados, enviando a su Hijo, nos amó. Aún siendo imperfectos cristianos, Él nos ama el día de hoy, edificando nuestras vidas. Aún en la eternidad, Él seguirá externando su amor sin fin. Venir a Romanos 8 es ver el corazón de Dios diciéndole a la humanidad, los amo, pero para que disfruten de mi amor, tienen que venir a Jesucristo, tienen que rendirse a Jesús. Es un Dios que lo conoce todo, aún antes de que nosotros pudiéramos pensar en Él, ya Dios está con nosotros. Veamos la siguiente sección del versículo de Romanos, Romanos 8, 28, 29, perdón. Porque los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito de muchos hermanos. Ahora estaremos en la sección que dice que también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Notemos que el texto, la predestinación está atada al propósito. Antes de hablar de predestinación, antes de hablar de conocimiento, habla del propósito de Dios, la salvación del hombre. El desencadenante no es la predestinación, lo que inicia todo es el deseo de salvación y la ejecución de esa salvación a favor de nosotros. El texto nos presenta para qué nos llamó y por qué y para qué nos conoció. Note, y esta verdad va a ser fundamental. El propósito, la predestinación es para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para eso fuimos predestinados. Alguien dijo que Jesús no quería disfrutar solo de las alegrías de ser hijo de Dios, sino que quiso compartirlas con todos. Entonces, ¿Dios predestina para qué? Para ser como su hijo. Lo hablamos, y usted lo ve desde Romanos 1:1 hasta el capítulo 16, que es lo que quiere la palabra de Dios, transformarnos, destruir nuestra carnalidad, destruir nuestra mundanalidad y hacernos obedientes para que seamos como Jesucristo, para que Dios se glorifique en nuestras vidas. ¿Quiénes son los únicos que se escapan de las bendiciones de poder ser hijos de Dios? Los que no atienden al llamado de Dios. Dios está llamando para salvación a todo hombre, en todo lugar, ya sea a través del Evangelio y en los lugares más recónditos, aún Dios utiliza la misma creación, pero lo que Dios quiere es que el Evangelio llegue a todo lugar. Esa es la herramienta para salvación. Como dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Lo que Dios quiere es que la palabra destroce nuestra vida y nos convierta en Jesucristo. Y hablando de amor que Dios tiene para con nosotros, quisiera que nos pusiéramos a analizar un poquito en relación a nuestros hermanos. Dios nos llama, nos predestina y nos pone como meta
ser como Jesús. Todo cristiano va a alcanzar esa meta. Todo cristiano va a ser conforme a Jesucristo. Todo creyente, por más infiel, por más pecador, por más tarde que se haya rendido a la salvación de Jesucristo, por más sucio que esté hoy en el pecado, aún ese creyente tendrá la misma posición que la del cristiano más ejemplar que haya existido. Esa es la predestinación de Dios. Dios nos va a presentar como si fuésemos como su mismo Hijo Jesucristo. ¿O a poco usted leyó por ahí que ser coherederos y ser herederos y coherederos, que la gloria se va a representar en nosotros, está solamente señalada para los más fieles y los más santos? No, porque nuestras obras no son meritorias de nada delante de Dios. No, Dios lo que quiere ver es a Jesucristo y Jesucristo en nuestras vidas y nada más. Entonces, ante Dios y respecto a la salvación con la que Él bendice a un apóstol Pablo, es igual al malhechor en la cruz, porque Dios en esta predestinación nos va a presentar iguales delante de Él, sin mancha, justos. Obviamente, algunos que caminaron en la fidelidad, con unas lágrimas de alegría y de gozo, viendo cómo todo su esfuerzo cobró sentido, cómo haberse negado a este mundo, haberse negado a su familia, haberse negado a los placeres de esta tierra, cobraron sentido, dice, gracias, y dirán, gracias Dios, porque eso es lo que yo estaba esperando, a eso es lo que yo estaba caminando, como les decía, con el relato de El progreso del peregrino. Pero los que andaban en carnalidad, en infidelidad, los que nos confundían de no saber si eran creyentes o no creyentes, ellos también tendrán lágrimas, pero de tristeza, por el desperdicio de una vida, por haber desperdiciado el servicio. Entonces, delante de Dios, somos todos iguales. Vea Efesios capítulo 4. Y recuerden, si usted quiere estudiar Romanos, Gálatas es una parte importante, pero Efesios también le va a aclarar muchas cosas. Y en Efesios capítulo 4, después, igual que en Romanos, de hablar doctrina, ahora va a estar hablando de vida práctica. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6. Efesios 4, el 1 al 6. Vean la predestinación, cómo Dios nos tiene fijados esta meta y nos lleva hacia allá. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es dignos de la vocación con que fuisteis llamados. Esta palabra llamados es importantísima, una y otra vez se nos está presentando. ¿Qué fuimos llamados? A representar y a vivir esta vocación. Dice, anden, les ruego, les clamo que anden como es digno de la vocación. Cuando estemos en Romanos 12:1 veremos la misma expresión, les ruego, les pido con todo mi corazón que anden como tienen que andar ya, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? En amor, la clave de todo. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Aunque el día de hoy se nos sea difícil comprender esto, todos los que verdaderamente son del Señor Jesucristo están en la misma posición que nosotros. Dios nos llama para ser como Jesucristo, donde ya no va a haber división de nada. Entonces Dios, eso nos llama la atención a valorar a todos nuestros hermanos. Lo único que difiere será el servicio ofrendado al Señor. Unos tendrán algo que entregar al Señor, otros solamente lágrimas. El Señor prefijó una meta, que seamos como su Hijo Jesucristo. Y eso es maravilloso. No es solamente que Dios nos va a dar la oportunidad de estar en el cielo, de lo que cantábamos hace un rato. No es solamente de que Dios nos va a dar el chance de poder verle. No es solamente que Dios nos va a dar la oportunidad de que le podamos servir, sino que seremos como Jesucristo. Todo este mundo, todo este pecado, todo eso va a quedar atrás en su momento. Y veremos la meta, poder presentarnos delante de Dios justos y sin mancha, santos y fieles, como nos menciona Pablo. Entonces, el Dios que predestina para ser como Jesús, transformados para ser como su Hijo. Vemos algo más, el Dios, el Padre, y vea qué hermoso.
A estos les fijó antes de la fundación del mundo la meta a donde iban de llegar, ser como Jesucristo. Todos los creyentes van y deben colaborar para ser como Jesús. Antes de pasar al siguiente punto, recuerde esto. Pablo afirma con toda verdad, estando persuadido de eso, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La meta es ser como Jesús. Ni más como Jesús cayendo en legalismo, ni menos como Jesús cayendo en libertinaje. Dios no descansará hasta que esto sea cumplido, hasta que Él vea a Jesucristo formado en nuestras vidas. Tampoco debemos darnos por satisfechos con la condición que estemos hoy. Es que yo ya tengo este título, es que yo tengo tantos años, es que yo he estado tanto tiempo en esta iglesia. No podemos estar satisfechos con eso. Tenemos que colaborar para ser transformados, para ser como Jesús. Ciertamente en esta tierra no lo lograremos, pero podemos dar grandes pasos que nos van a acercar más hacia esta meta. Él predestina porque es Dios. Cuando usted y yo llegamos a los pies de Jesucristo, venimos a Él por salvación, pero Dios nos atrajo a Él para perfección. Vean conmigo un pasaje más. Primera de Juan 3, primeros versículos. Primera carta de Juan, capítulo 3. Usted y yo en un momento nos vimos hastiados del pecado, nos vimos llenos de inmoralidad, nos vimos totalmente sucios y nos vimos sin nada bueno en nuestras vidas. Y nosotros escuchamos el Evangelio y el Espíritu Santo nos convenció de que en Jesucristo hay esperanza y nosotros vinimos a Él por salvación. Nosotros no vinimos a Él para servirle, nosotros no vinimos a Él para que Dios nos sumara punte de lo bueno que éramos, no. Nosotros venimos buscando salvación, pero Él nos miró para perfeccionarnos. No solamente rescatarnos, sino hacernos perfectos. En primera de Juan 3, 1 al 3, dice, mirad, notad, queden estupefactos de cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. ¿Y porque Dios sí nos conoce? Porque Él nos conoció antes. Note esto, volvemos a caer en el amor de Dios. Miren con cuán grande amor Dios nos ha amado. Dice, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es el propósito. Y todo aquel que tiene esta esperanza, esta certeza, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Qué maravilloso lo que estamos encontrando aquí en la palabra de Dios. Qué gran amor nos ha dado el Padre. ¿Dónde íbamos a terminar nosotros sin Dios? Perdidos. ¿Dónde hubiéramos terminado nosotros si alguien no nos hubiera regalado una Biblia? Perdidos. ¿Dónde hubiéramos terminado nosotros si Jesucristo no hubiese venido a morir en la cruz? Hubiéramos terminado perdidos. Hay un canto, tal vez no me agrada el cantante el día de hoy, pero dice, ¿qué sería de mí? Sí, hermano, no sé si usted está notando el gran amor que nos ha dado el Padre. No, vuelvo a repetirlo, no nos está llamando como empleados, no nos atrae a Él como esclavos, no nos trae a Él como una reliquia, como un premio. Él nos atrae como a hijos. Él nos trata como hijos. Y después nos presentará delante de toda la humanidad como a hijos. Si usted se pregunta si Dios le ama, déjeme decirle, Dios le ama. Por eso vemos aquí una tercera sección en este pasaje, en Romanos 8:29, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Aparte de que vemos del Dios de lo conoce todo en el pasado, el Dios de que predestinó en el pasado, vemos a Dios el Padre en el pasado. Obviamente sus efectos son presentes, pero vemos a Dios el Padre. Dios y su Hijo están en completa comunión con el Espíritu Santo. Está Dios Padre, está Dios Hijo, está el Espíritu Santo, no les falta nada, no tienen carencia de nada, no necesitan nada, no necesitan materia, no necesitan tiempo, no necesitan absolutamente nada, están perfectos. Una eternidad maravillosa. Y está ahí Dios.
Y siempre que estamos en Génesis 1:1, el contexto se nos dificulta, porque el contexto nos dice que todo versículo depende del versículo que le antecede y el que está después de él. Pero cuando estamos en Génesis 1:1, vemos de que nos faltan versículos, el versículo que está antes, y nos preguntamos, ¿y qué pasó ahí? Lo único que sabemos es de que Dios estaba completo y su vida era perfecta y su vida no dependía de nada, no dependía de nadie. Era la más perfección de esa, no existía. Pero Dios quería una familia más grande que la que tenía en ese momento. Quería a alguien a quien externar su amor. Y el Señor Jesús y el Espíritu Santo crearon un planeta donde hubiera personas a quienes convertirlas en el objeto del amor de Dios. Y cuando estas personas que iban a ser el objeto del amor de Dios se perdieron, aún ahí Dios los amó. Los amó tanto que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por esa humanidad. Él quería una familia y no descansó hasta lograrlo. Cuando vemos aquí este versículo 29 dice, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Si Él es el Hijo y va a tener muchos hermanos, Dios va a tener a sus hijos, a la familia que Él desea. Ese es el propósito por el cual usted y yo estamos aquí. Dios quería tener una relación con nosotros y lo está logrando, lo está logrando por miles de años. Él está buscando un pueblo. En el Antiguo Testamento tenía su pueblo Israel. Y cuando ese pueblo Israel le dio la espalda, el Señor Jesucristo vino a tomar de ese pueblo Israel y de los gentiles que estaban ahí perdidos, a formar un nuevo pueblo, a la iglesia. ¿Para qué? Para poder disfrutar del amor de Dios. Dios quiso amarnos. Y hay gente que dice, bueno, yo no pedí nacer, o porque Dios me hizo así, o porque Dios me dio esa enfermedad, o porque Dios permite que venga esa época. Es por el puro afecto de su voluntad, de su amor para con nosotros. Es impresionante el amor de Dios. Aún sabiendo lo que nosotros íbamos a hacer, y aún sabiendo nuestros pecados, como el día de hoy siguen atentando contra su santidad, Dios quería tener una relación con nosotros. Dios destinó a la iglesia para formar una gran familia. Cuando pensamos en Israel, la palabra nos dice que es como la esposa de Dios. Y aunque temporalmente tiene cierta carta de repudio de parte de Dios, ellos siguen siendo su pueblo. Pero al pensar en la iglesia, la palabra nos dice que es la esposa del Cordero. Estas ilustraciones son a veces confusas, pero notamos que eso significa ser el pueblo de Dios. La gente que le ama y la gente que le sigue. Así Dios quería todo un pueblo con el quien compartir, sin importar su rebeldía, sin importar lo malo que fueran. Dios quería un pueblo con quien externar su amor. Vea Apocalipsis 5, del 8 al 10. Apocalipsis 5, versículos del 8 al 10. Notemos algo demasiado hermoso. Volvemos como lo que estamos cantando hace un momento. Apocalipsis 5, 8 al 10. Y vemos algo hermoso. Hablando del Mesías, hablando del Cordero inmolado, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación. Y nos has hecho para Dios, para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos en la tierra. De todo lugar, de toda lengua, de toda nación. Nos explicaba un misionero que cuando nosotros pensamos en la palabra nación, inmediatamente pensamos en los 200 y resto más países que existen, delimitados por límites geográficos o políticos. Y no, cuando habla de toda nación son grupos humanos específicos. Dentro de un mismo país pueden haber diferentes naciones, pueden haber diferentes grupos humanos. Entonces, eso nos amplía muchísimo más la idea. Dios no quiere salvar a todos los países que los seres humanos delimitaron. Dios quiere salvar a todas las naciones, a todos los grupos humanos. Y en esos grupos humanos, Dios de todos va a salvar a alguno. Por eso cuando se envía un misionero a un pueblo totalmente no alcanzado, estamos totalmente convencidos que por más alejadas que esté esa nación, ese grupo humano, por más pequeño que sea,
Mínimo una persona va a ser salva, porque nos ha llamado de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación. Dios lo que quiere es una familia. Él es el Dios Padre y Él es Padre porque es Dios. Si usted es creyente, Dios es su Padre. Y esa relación es imposible para los habitantes de la tierra. No hay nadie que pueda llamar a Dios, excepto a Dios Padre, sino solo sus hijos. Ellos tienen que entrar a la iglesia para poder tener relación con Dios. O sea, las personas de la tierra tienen que entrar en la iglesia. O sea, rendirse de sus pecados, creer en el Señor Jesucristo, demostrar su relación a través del bautismo para poder tener esta relación con Dios. ¿Ha entendido todo lo que Dios ha hecho y está haciendo por usted? Dios le ama. Lo volvemos a aclarar. Dios ama a la iglesia. Ese es el mensaje del día de hoy. Dios puso delante de nosotros la cruz. Dios envió a su Hijo para traernos a Jesús. Y Dios nos destinó para ser como su Hijo. Romanos capítulo 8. eh, Hablando también como una ilustración, aparte de ser como una montaña, es como una catedral. No sé cuántos tuvieron la oportunidad de conocer una catedral en nuestro país, de esas arquitecturas tan hermosas, pero tan complejas. Y algo lo que sucede en las catedrales es que hay una cúpula y es hermosa y es preciosa. Y tal vez usted está en el centro del atrio principal y yo recuerdo alzando mi mirada y ver hacia arriba, muchísimos metros más arriba, y ver una cúpula redonda y hermosa con cristales, con pinturas, con detalles tan específicos. Y al menos yo como niño me preguntaba, ¿y cómo hace eso para estar ahí? ¿Y cómo logran que eso no se caiga? Eh, hay edificios impresionantes que a veces ni requieren de tantas columnas para sostener todo lo que está encima de las personas. Y uno se queda pensando, wow, qué grande, ¿cómo lo hicieron? Qué bonito, qué específico, qué hermoso es lo que puedo notar. Algo así más grande, más maravilloso lo que Dios ha hecho con nosotros. Estamos en Romanos y hemos salido desde la condición de pecado, de esos golpes, de esos azotes que nos daba la ley, a estar aquí y mirar el amor con que nos ha amado el Padre. Dios nos hizo un espacio para estar con Él. Él quería una familia a quien amar y no ha descansado ni descansará hasta tener a toda su familia completa. Dios es maravilloso. Es el Dios que en el pasado, aún antes de que nosotros hubiésemos estado en el vientre de nuestra madre, aún antes de que la primera célula se separara en dos y nuestro cuerpo empezase a formar, ahí ya estaba Dios. Ya Dios nos estaba amando. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para responder a ese amor? Lo mínimo que pide Dios de nosotros es que le amemos a Él guardando sus mandamientos. Que amemos a los demás hermanos. Ahora lo mencionamos en Efesios. Somos buenos para juzgar más fiel o más infiel a otro hermano. Pero Dios lo que quiere es que los amemos. Al fin y al cabo, cuando estemos en la eternidad, nadie será más ni nadie será menos. Lo único que diferirá serán algunos galardones de las personas que fueron más fieles. Pero mis hermanos, lo más maravilloso es que estaremos con Él. El centro de este tema siempre es Dios que hace algo, no es el hombre. A pesar de que aquí parece de que Dios está obrando a favor del hombre, que está llamando al hombre, que está conociendo al hombre, que está predestinando al hombre, aquí el centro de todo es Dios que está haciendo algo. Cuando nosotros estamos totalmente perdidos y muertos, Dios ya estaba haciendo algo. Dios no se quedó con los brazos cruzados, sino que extendió su brazo y nos rescató de la perdición. No sé usted si su corazón se ve eh, más, se pone más dócil, se pone más tierno, se llena más de amor por Dios. Pero si pasajes como estos, de un padre que planea, un padre que llama, un padre que atrae, un padre que predestina, no le informa a usted de que Dios le ama, que le ha perdonado sus pecados y que le seguirá sosteniendo hasta el final de su vida. Si eso no le impresiona a usted, ya no sé qué más le puede impresionar. Es el Dios de todos los tiempos.
el Dios que está conmigo en el presente y el Dios que estuvo conmigo pensando en mí aún en el pasado. Ojalá que eso produzca algo en nuestras vidas, un servicio, una alabanza, un pecado dejado atrás. Tenemos que responder a ese amor. Tenemos que mostrarle a Dios lo agradecidos que estamos por todo lo que ha hecho. Bendito Señor, te damos muchas gracias por esta tarde. Señor, personalmente quisiera que mis hermanos pudieran notar todo lo que yo noté en esos versículos, más allá de un conocimiento intelectual, más allá de poder poner o exponer entre doctrinas o argumentos o filosofías humanas, más allá de todo eso, lo que yo noté es de que usted me ama, a pesar de lo que yo era, a pesar de lo que soy y a pesar de lo que seré, usted me amó y envió a su Hijo Jesucristo para pagar por mis pecados. Señor, te pido que ese conocimiento, ese agradecimiento pueda estar también en el corazón de mis hermanos. Que ellos puedan ver en estos versículos no algo para separarnos o algo para dividirnos. Que ellos puedan ver lo que usted ha hecho por su pueblo. Cómo usted ha tenido paciencia para con nosotros, no queriendo que nosotros nos hubiéramos perdido. Y usted nos atrajo a salvación. A pesar de que nosotros no queríamos nada con usted, a pesar de que nosotros éramos malos, no le buscamos, no teníamos nada digno que ofrecerle, a pesar de que usted nos sacó del lodo cenagoso en el momento más horrible de nuestras vidas. Señor, a pesar de todo eso, usted nos amó. Señor, ayúdanos a que si usted nos amó de tal manera, que nosotros también vivamos con un amor apasionado por usted. Que este libro no sea un libro más, sea nuestro alimento diario. Que sus mandamientos no los veamos más como restricciones de una persona que no piensa, que simplemente quiere hacernos infelices, sino que veamos sus mandamientos como el camino del gozo y de la victoria cristiana. Que veamos a nuestros hermanos no como personas que nos quieren hacer daño, sino como personas a quienes usted también les ha dado su amor. Señor, gracias por Jesucristo. Si hubiese alguien esta tarde que no te conoce o alguien que escuche este mensaje conforme pase el tiempo que no te conoce, Señor, sigue hablando su corazón. Que esa persona escuche claramente la voz del Espíritu Santo y se rinda delante de Jesús para que pueda disfrutar todas las bendiciones que encontramos aquí. Señor, si hubiese alguien que no te conoce, Señor, que tu palabra destroce ese corazón para que entienda de que si no conoce a Jesucristo en esta vida, conocerá a un Dios, juez justo, que le hará pagar a esa persona por todos sus pecados, principalmente por el pecado más grande, haberle dado la espalda a Jesucristo. Señor, gracias por estar con nosotros en el pasado, por estar con nosotros hoy y porque estamos convencidos de que estarás con nosotros en el futuro. En Cristo Jesús. Amén.